Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Un minuto pasa de la 1 con Gonzalo Blasco en la parte técnica. Arrancamos un día más, Directo Marca Sevilla. Hasta las 2 acompañándoles esta semana y en un día en el que hay que, lógicamente, detenerse en varios asuntos, en un día en el que ya reina la tranquilidad después del frenético cierre de mercado que vivimos en el día de ayer. Horas intensas, como era de esperar, inscripciones, carreras, los teléfonos, como se suele decir, echando humo, y al final, pues cada uno hizo lo que pudo, o lo que le dejaron, ¿no? En otros casos. El cierre de mercado pone el punto y final a lo que va a ser un año importante para los equipos sevillanos, con objetivos diferentes y obviamente, a no ser que medie lesión de larga duración de por medio, toquemos madera que no sea así, las plantillas están ya completadas. En el Real Betis Balompié, la locura Antony continúa. Desde que se anunciara la llegada al aeropuerto de San Pablo del futbolista brasileño, cientos de personas se congregaron a la salida de la terminal del aeropuerto sevillano. Posteriormente también muchas personas esperando en la ciudad deportiva Luis del Sol. Y a esta hora, que creo que, si no me dice Gonzalo lo contrario, ¿ha terminado ya, Gonzalo? No, todavía no ha terminado. Escucharán la comparecencia de la presentación que está teniendo lugar en un conocido restaurante trianero, en Avares, en la calle Betis, que es el sitio que ha elegido la entidad verde y blanca para la puesta de largo de lo que ha sido el gran fichaje del verano, o uno de los grandes fichajes del verano en el fútbol español. Con mucha gente allí congregada, con un Antony que se ha emocionado, lo van a escuchar, y con una interesante comparecencia tanto del presidente como del director deportivo explicando los pormenores del cierre de mercado. 62 millones de euros gastados por el Betis, 62 millones de euros recaudados por el Betis. Euro arriba, euro abajo. Ha dicho el presidente que a pesar de que al final, por Antony, se tenía pensado una cesión, se ha tenido que pagar un traspaso, no ha descuadrado mucho el tema de las cuentas, para el presidente de unos 5 o 6 millones de euros, un poco el descuadre de lo que ha hablado, que no le preocupa mucho de lo que había inicialmente presupuestado. Se queda el Betis con una plantilla con un valor de mercado de 206 millones de euros. Y en el Sevilla Fútbol Club, como digo, finalmente hizo lo que pudo. Alexis, Batista Mendy y Fabio Cardoso fueron los inscritos, y al final otro futbolista que pretendía el Sevilla y que ilusionaba mucho a la parroquia nerviense, como es el caso de Sofiane Amrabat, terminó siendo la guinda para el Real Betis Balompié. Después escucharán que era un jugador que estaba siguiendo el Betis y que ni mucho menos ha pesado este aspecto de que el Sevilla lo quisiera. Es lo que han explicado los rectores del conjunto verde y blanco. Esos han sido los refuerzos. El Sevilla, que ha vendido por valor de 55 millones de euros y que solo ha podido gastar 200
250.000 euros. Esta es la realidad a la que se enfrenta el Sevilla Fútbol Club. Ya decíamos que a pesar de las ventas importantes, apenas se iba a poder gastar dinero. 250.000 euros es lo que ha podido gastar el conjunto sevillista, que se queda con una plantilla que, según la web Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 118 millones de euros. La gente anda enfadada. Yo creo que también influyó mucho el rejonazo de Amrabat, el hecho de que el futbolista al final acabase ni más ni menos que en el eterno rival, porque era un futbolista que ilusionaba a mucha gente en el Sevilla. Yo creo que el que más ilusionaba en el día de ayer, después de los nombres que estaban encima de la mesa. Pero también hay cabreo por la comparecencia que terminó más allá de la hora bruja anoche de Antonio Cordón, explicando los pormenores del mercado y dejando caer algún que otro detalle que esta casa ha podido descubrir, o mejor dicho, indagando esta casa, después va a poner algún punto sobre la mesa. Porque, por ejemplo, dijo Cordón que no había habido oferta del Nápoles por Juanlu. Hemos tenido acceso a la oferta por escrito que por más de una vez el Nápoles puso encima de la mesa por el futbolista del Sevilla. Lo digo porque hay cosas que no cuadran y ahí Antonio Cordón creo que anoche patinó, entre otros asuntos. También creo que el hecho de que dijera que se ha divertido mucho, me parece que esto ha cabreado un poquito al personal. Y se aventuró además Antonio Cordón a decir que Acor Adams va a ser uno de los hombres más importantes de la liga, entre otras cosas. Por cierto, el Sevilla ha confirmado que Yuque tiene una lesión miofascial, que le va a mantener bastante tiempo, yo creo que al menos un mes fuera de los terrenos de juego. Y después escucharemos también al director de fútbol del Sevilla, que insisto, anoche terminaba más allá su comparecencia de la medianoche empezó antes de que se cerrara el mercado y terminó después de que se cerrara el mismo. En fin, que vamos a estar con todo ello, dándole también tiempo a los oyentes, en la medida de lo posible, porque hoy tenemos muchas cosas, en el 660 50 57 09, y repasando, ¿no?, lo que han sido las llegadas, las salidas y los sonidos más destacados que nos ha dejado este segundo día del mes de septiembre y que nos dejó la noche de ayer. Hasta las 2 les acompañamos, hacemos nuestro primer alto en directo Marca Sevilla y enseguida arrancamos. Radio Marca. Golosinas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry Confisur en el Polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar. Los fines de semana madruga con Fernando Soria Al Límite. Buenos y espero que muy deportivos días, amigas, amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te animamos a moverte. Hola, soy Fernando Verdasco y animo a todo el mundo a hacer deporte porque te hace sentir muy bien y da mucha vida. Y los domingos analizamos la actualidad con destacados especialistas. Vive el deporte al límite en Radio Marca. ¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa, en la madrugada del sábado al domingo. A partir de la 1, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca. Estar contigo. Radio Marca. American woman, get away from me. American woman, mama let me be. Don't come knocking round my door. I don't wanna see a shadow no more. Good nights can hypnotize. Spark on someone else's eyes. Bueno, vamos a arrancar 1 y 9 minutos porque son muchos los sonidos que tenemos que oír y detalles en los que tenemos que detenernos. Insisto que se cerró el mercado en clave verde y blanca con la locura Anthony, que continúa todavía a estas horas de Sevilla
en la calle Betis, en esa presentación que está teniendo lugar y en la que, bueno, vamos a detenernos y vamos a escuchar lo que ha dicho el protagonista enseguida, que se ha llegado a emocionar, y también los rectores del conjunto verde y blanco admitiendo, por ejemplo, en un momento dado Ángel Aro, como ya contábamos aquí, que en su momento que estaba muy complicado el asunto, incluso llegando a admitir que hubo un momento en que se rompieron las negociaciones porque el Manchester United quería una cesión, mejor dicho, el Betis quería una cesión y el Manchester United quería un traspaso. Al final cierra el Betis una operación extraordinaria. Después el rendimiento del futbolista dictaminará, bueno, pues hasta qué punto el Betis ha hecho mal o bien. Si tenemos en cuenta lo que hizo Antony la pasada temporada, el valor del futbolista, lo que pagó en su momento el United, que indudablemente esa cantidad no la vale ahora el futbolista. Pero no me negarán que el Betis ha hecho una operación fantástica, que ha manejado los tiempos de una forma soberbia y que cierra a un futbolista descomunal, por lo que hemos visto, por una cantidad de dinero, no voy a decir irrisoria, porque sería faltarle al respeto al dinero y a mucha gente, y sabemos las fatiguitas que tienen muchos y que tenemos muchos para alcanzar lo que hay que alcanzar a final de mes, pero dentro del dinero que se mueve en el fútbol, creo que la operación es extraordinaria. Estamos hablando de 22 millones de euros por un futbolista que tiene un valor de mercado mucho más alto. 22 millones de euros se han pagado, pues, con todos los respetos, ¿no? Hace poco se ha pagado por algún que otro futbolista, no voy a nombrar a nadie para que no se enfade nadie. 20 millones de euros, en torno a 20 millones de euros. Voy a nombrar un futbolista, miren, que creo que no se va a molestar nadie y que creo que es una buena referencia. El Betis vendió a Jesús Rodríguez por 23 millones de euros, futbolista que acaba de llegar a la élite. Y el Betis ha comprado a Antony por 22 millones de euros, que pueden ser, que van a ser 25 seguramente con las variables. Pero esto da una idea, insisto, de la comparativa, ¿no? Hablo de Jesús, que es un chico que tiene un futuro por delante, ya está de hecho con la selección, impresionante, que tiene unas cualidades extraordinarias, pero que no deja de ser un chaval que acaba de llegar a esto frente a un futbolista que ya está contrastado, que en su día pagó el Ajax un buen dinero, que en su día desembolsó una fortuna el Manchester United al Ajax por este futbolista, que es internacional con Brasil y que, repito, para mí la operación es de chapó, de sombrerazo, porque el Betis acaba de cerrar o ha cerrado la contratación de un futbolista top por unas cantidades que no corresponden a un futbolista top. Solo hay que ver las operaciones que se llevan a cabo hoy en día en el fútbol para entender que el Betis ha obrado, yo creo que muy bien y manejando perfectamente los tiempos. Al final, valor de mercado de 206 millones de euros de la plantilla del Betis. Antony, De Osa, Nathan, Riquelme, Valentín, Junior, Pau López, Amrabat, Valles, Petit, que ha sido cedido, también comprado por el Betis, son las altas, y las salidas: Cardoso, Jesús Rodríguez, Perrot, Collado, Borja, Sabalí, Juanmi, Carballo, Mendí, Losada y Vieites. Esos son los movimientos que ha efectuado el Betis durante todo este verano. ¿Ha quedado algo en el tintero? Por supuesto. Seguramente reforzar convenientemente el lateral zurdo y seguramente haber traído a alguien para la delantera. Pero con la llegada de Amrabat y la llegada de Antony, yo creo que se acerca mucho al notable la planificación finalmente. Decíamos ayer que el equipo estaba cojo, pero ha hecho el esfuerzo el Betis de la cesión de Amrabat, que es un futbolista que va a equilibrar mucho el medio campo, y que este sí viene a sustituir a Johnny Cardoso. Ahora sí tiene un sustituto Johnny Cardoso. Si Amrabat se acerca al nivel exhibido en el último campeonato del mundo, será un auténtico cañón, pero sí es verdad que el futbolista en los últimos tiempos no ha estado a ese nivel. En el Betis confían en que Manuel Pellegrini pueda sacar el mayor provecho de un futbolista que pretendía el Sevilla Fútbol Club, que estuvo detrás de él todo el día de ayer y que finalmente el Betis, por las prestaciones económicas y porque obviamente el Betis hoy en día, eso no se le escapa a nadie, es un equipo más atractivo,
al final logró convencer al futbolista. Por esto no se tiene que enfadar nadie. Hace unos años el Betis no tenía nada que hacer cuando el Sevilla se interesaba por un futbolista. El atractivo de un Sevilla, que ya no hace falta recordar lo que ha hecho en los últimos tiempos, era superior a lo que podía ofrecer el Betis. Ahora las tornas han cambiado y el Betis ahora mismo pues se presenta por todo como una atractiva oferta superior, ¿no?, a la que pueda ofrecer un equipo como el Sevilla. Esto es así, le duele a quien le duele en la ciudad y las cosas como son. Hace unos años era al revés, ahora ocurre lo contrario. ¿Va a ocurrir siempre esto? Seguramente no, porque ya sabemos que el fútbol en esta ciudad es cíclico. Pero con la llegada de Rabat, vuelvo a repetir, la planificación yo creo que se acerca mucho al notable y podemos decir que han quedado cosas como le quedan a todos los equipos por hacer, pero ha cerrado el Betis con Amrabat una planificación más que aceptable. Ahora vamos a ver si, por ejemplo, Pablo García es utilizado como delantero, que es otra de las opciones, futbolista que cerca de la portería con el golpeo de balón que tiene puede dar mucho rédito ahí, porque en la banda derecha van a estar Anthony, va a estar Ruibal, en la banda izquierda futbolistas como Riquelme y Abde cuando se recupere, y como digo, a la presencia de Cucho y de Bakambu en la parte de ataque se podría unir también si finalmente Pellegrini lo estima oportuno, la inclusión ahí en la punta de un futbolista como Pablo García. Vamos a escuchar a Anthony ya sin más dilación, presentación que ha tenido lugar hace un rato en ese restaurante Abades de la calle Betis, con un futbolista que reconocía que lo ha pasado mal, que ha sufrido, se ha emocionado y ha dicho que está donde quería estar. Primero, muy grato por el cariño como de la afición, como dije ayer, hoy afuera, para mí es muy importante. No todo es dinero, ¿no? Aquí es un club que tengo mucho sentimiento, tengo mucho cariño. Digo de nuevo, siempre fue mi primera opción, siempre hablé esto con todos. Por eso que esperé hasta el último día para cerrar la janela de transferencia. Y bueno, ahora estoy aquí, estoy muy feliz en una ciudad que me encanta, las personas también, del club, de la afición, todos. Como dije, tengo mucha ganas ahora de entrar en la cancha y representar a todos. Buenas, Anthony, por aquí, Manu Colchón para Diario de Sevilla. Me gustaría preguntarte si alguna vez has visto en tu vida algo parecido, y eso que ya has estado aquí 6 meses, a lo que hay ahí fuera, ahora mismo, a lo que te encontraste ayer en el aeropuerto, en la ciudad deportiva, que estuvimos allí también viendo cómo saludabas a los aficionados. ¿Qué sientes al ver a todos esos béticos cuando te apoyan tanto, y por redes sociales también lo habrás notado, ¿no?, que eres como un ídolo para ellos? Es la primera vez que he vivido esto, estoy viviendo eso. Bueno, estaba diciendo para Papá Nacho, para Álvaro, para todos, que mi mujer ya estaba aquí a 4 o 5 días y me dice, no sé si tú vas a volver, yo ya estoy aquí. Desde ese día ya tenía personas en mi casa, pero estaba ansioso para estar aquí en la ciudad, para estar con vosotros, con las personas. Bueno, la primera vez que he vivido esto con la afición, por cariño de todos. Por eso que digo que cuando pone la camiseta voy a correr por cada uno. Buenas, Anthony, Alex Mérida para el Correo de Andalucía. Bienvenido de nuevo al Betis. Bueno, dejaste un grandísimo sabor de boca en todo el club, a todos los aficionados, levantando muchísimo al Betis en una segunda vuelta. ¿Qué esperas en esta vuelta ya como jugador en propiedad del Betis? ¿Qué esperas para este año? Como dice, como Manu dice, de poner Betis donde nosotros merecemos. Vamos a pelear por todo, por la Liga, por la Europa League, o que tiene, vamos a pelear, porque nosotros tenemos un plantel muy fuerte para eso. Vamos a estar siempre enfocados de hacer grandes cosas. La temporada pasada llegamos en una final. Claro que perdemos, muy difícil, pero eso muestra que Betis es muy grande, que Betis puede pelear con cualquier equipo.
¿Qué tal, Antoni? Por aquí Gonzalo Tortosa del Chiringuito, bienvenido de nuevo a Sevilla, al Betis. Has estado aguantando mucha presión en Manchester, 40 días en el hotel. ¿Cómo han sido esos días allí para ti? Y también quería preguntarte, ¿cómo fue el momento en el que te enteraste que por fin volvías al Betis? ¿Qué sentiste y cómo fue ese momento? Gracias. Como disse, eu cheguei 14 de julho em Manchester, me quedei em hotel todo esse tempo, eu e meu papá. Foi um dia muito difícil, pero sendo muito honesto, agora Manchester para mim é passado. Estou em Betis, é a camiseta que vou poner agora. Estou focado aqui. Quero viver aqui todos os dias bem, representar a todos, porque eu sei que é o processo da vida. Tinha que passar por isso, porque adelante vou ver que isso me faz mais forte. E quando miro todos aqui que hace parte de la negociación, Papá Nacho que estaba siempre me llamando, con Manu, con Álvaro, con todos. Para mí es muy importante eso que me da fuerza. Bueno, ahora que estoy aquí, que he firmado con Betis, mi foco es Betis, mucho Betis. Buenas, Antoni, aquí Manu Dolbedo para Sevilla Actualidad. Yo quería preguntarte cuán importante es para ti la fe y cómo describirías tú qué fue la certeza que te dio el saber que el Betis era tu lugar. Gracias. Para mí la fe es la más importante, la fe que tengo en Dios. Yo sabía que todo que pasamos en esta vida tiene un porqué y sabía que tenía que pasar este días así difícil en Manchester y tenía que esperar por el proceso para hoy vivir ese día que estoy viviendo con toda la afición, con todas las personas. Entonces, la fe siempre tengo, seguro que 100% que la fe me mantiene de pie, por eso que estoy aquí. Sí, hola, Antoni, Pepe Lías de Mundo Betis. Has comentado antes que tu señora estaba aquí en Sevilla bastantes días antes de que se cerrara el acuerdo y yo te quería incidir en la pregunta del compañero. ¿En qué momento te abrazas con tu padre para decir ya se ha arreglado todo, ya me puedo ir para Sevilla? Porque creo que antes del partido del Betis con el Atleti todavía estaba la cosa en el aire, ¿no? Como disse, todos los días muy ansioso, domingo estaba todo pronto para viajar, pero esperando ahí, siempre dejé muy claro que la mi primera opción era Betis o Betis, no tenía otra opción. Bueno, cuando mi papá sabíamos que íbamos a viajar, no solo mi papá, pero mi familia, yo hablé con mi madre, con mi hermana que está en Brasil, todos estaban llorando, muy feliz, porque o que ha passado em Manchester, só eu sei como foi difícil estar em... Perdona. De agua, un poquito de agua antes, un poquito de agua. Tranquilo, está emocionado. Eu sei como foi difícil. Está treinando separado, pero como disse, isso hace parte da vida e sabia que este momento incrível ia chegar também. Bueno, agora como disse, são coisas que se quedam em passado e agora estou com todos vosotros aqui em Betis, que para mim é um sonho. Antoni, por aquí. ¿Qué tal? Álvaro Borrego para el Desmarque. No quiero ahondar un poco en la herida, pero has dicho que ha sido un verano más difícil. Le iba a preguntar qué es lo más difícil que ha tenido en el verano, pero bueno, ¿llegó a temer alguna vez que no se diese ese fichaje por el Betis? Perdona, no entendí la última. Si llegaste a temer o a tener miedo de que no se diese el fichaje por el Betis. Sendo muy honesto, claro que sí. Es difícil, esta vez todos vosotros estaban trabajando mucho há semanas, pero aí habla muito de la fé que tenho. É por isso que eu esperei até o último dia, porque sabia que ia passar coisas boas. Sabia que
o processo da vida que estava passando em Manchester tinha um porquê. O processo era esperar até o último dia, confiando muito em Manu, em Álvaro, em Ramón, as pessoas que estávamos em contato. E bueno, estou muito feliz de estar aqui agora. Hola, muy buenas, Anthony. Mario Migen para Zona Mixta. Le quería preguntar precisamente por en Manchester. ¿Llegaron a entender tu locura, tu pasión por regresar aquí al Betis? Porque al final eres un grandísimo jugador, has tenido ofertas, se te ha vinculado por muchísimos equipos. Pero ¿en Manchester llegaron a entender por qué, cuál era tu deseo realmente de volver al Betis? Eu sempre deixei muito claro que a minha decisão era volver a Betis. Claro, vou ser muito honesto também. Eu tinha outros clubes, outras propostas, pero Betis para mim era o mais importante. A decisão sempre foi, a minha primeira opção sempre foi Betis. Estou muito feliz por isso. Hubo otras opciones, el Betis fue siempre mi primera opción. Yo creo que eso lo resume absolutamente todo, lo mal que lo pasó, lo que lo ha pasado durante todo este tiempo. El hecho de que, bueno, viera peligrar también la operación y ha llegado, como han escuchado, a emocionarse el futbolista brasileño en su presentación. Posteriormente han comparecido el presidente Ángel Aro y el director deportivo Manu Fajardo, que han contestado absolutamente a todo. Hay un momento curioso, la anécdota de la noche es cuando ayer en la Ciudad Deportiva los compañeros de televisión, las cámaras, captan en un momento dado a los consejeros del Betis viendo la rueda de prensa de Antonio Cordón. Ha dicho el presidente del Betis que, bueno, fue solo una anécdota, que ni mucho menos estaban ni riéndose ni mofándose absolutamente de nadie, que fue unos minutos escasamente en los que estaban escuchando lo que decía el director deportivo del Sevilla, después de que ya el Betis, recordemos en ese momento, tuviese todos los deberes hechos porque ya estaban tanto Amrabat como Anthony inscritos y ya eran futbolistas del conjunto verde y blanco. Se ha hablado mucho de este asunto, obviamente, ya sabemos cómo es esta ciudad, y bueno, vuelvo a repetir que a día de hoy el hecho de que Amrabat se haya decidido por el Betis no es fruto ni más ni menos que del atractivo que tiene también el conjunto verde y blanco y de todo lo que rodea este mundo del fútbol, ¿no? Ahora mismo, lógicamente, en el Sevilla hay muchísimos más problemas y el Betis, así lo ha confirmado además Manu Fajardo, llevaba también detrás del futbolista bastante tiempo. Ha confirmado que hubo interés por Guido, pero que los parámetros económicos no cuadraban al final y que esta oportunidad de Amrabat de traerlo cedido era una ocasión, una opción también muy importante para el Betis de un futbolista que sí puede cubrir la baja de Johnny Cardoso porque tiene un perfil similar al del jugador, al del hoy jugador del Atlético de Madrid. Vamos a escuchar, ¿no? También parte de esa comparecencia, lo más importante que han comentado tanto el presidente del Betis como el director deportivo. Con respecto al grado de satisfacción, estoy razonablemente satisfecho, siempre todo es mejorable, pero creo que hemos hecho un buen trabajo en este mercado de fichaje, ya el que se viene haciendo habitualmente en los últimos años. Y bueno, razonablemente satisfecho. Y en cuanto a la incorporación de este jugador, quizá Manu pues nos pueda dar un poquito más de detalle. Buenas. Bueno, respecto a Amrabat, como comentaba anteriormente fuera de micro, de las anteriores comparecencias, desde que inicia el mercado de fichaje, venía comentando que la intención nuestra era conformar una plantilla con un mediocampo muy equilibrado, con distintos perfiles, versátiles algunos de ellos. Y obviamente para nosotros siempre fue una prioridad la posición de un mediocentro defensivo que asumiese el rol que en temporadas anteriores venía asumiendo tanto Guido como Johnny. Al final aquí tenemos la gran suerte de contar con una dirección deportiva de primer nivel que trabajan en la sombra de manera insaciable. Hemos aprovechado nuestro momento con un jugador que teníamos controlado desde hace mucho tiempo y cuando se nos ha presentado la oportunidad pues hemos ido al frente, lo hemos conseguido y a día de hoy pues Amrabat el nuevo jugador del Real Betis Balompié y nosotros satisfechos y alegres por ello.
por aquí, Manolo Nieto, PTV Sevilla. En ese sentido, ¿cuándo fue o cuándo se vio la posibilidad de que podía ser Amrabat una oportunidad y os lanzasteis a por él? ¿En qué momento, porque era un futbolista que obviamente también estaba tanteándolo el Sevilla, ¿en qué momento visteis que podíais traerlo? Bueno, el mercado suele ser muy cambiante, ¿no? Al final sufre por distintos momentos, se inicia con operaciones que a lo mejor pueden ser más complejas, que se acaban dando, y al final creo que el éxito de la incorporación de Amrabat es controlar jugadores que nosotros por distintas circunstancias tenemos la información de que pueden estar devaluados o que en condiciones normales no podemos acceder a ese perfil de jugador. Sabíamos que en Fenerbahce había mucho ruido interno con la destitución de Mourinho. Previamente también nos llegaba información de que las cosas no estaban bien, de que muchos jugadores habían pedido salir, y al final cuando estás en el mercado, cuando vives por y para el mercado, pues controlas información, ¿no? Y si a eso le sumas que el Betis a día de hoy como club tiene credibilidad en el mercado, pues te beneficia doblemente de ello, y así se fragua no solo la posibilidad de Amrabat, sino de otros jugadores de nivel que han acabado llegando a la entidad. Muy buenas, presidente. Andrés Ocaña para Cadena COPE más Sevilla. Cuando le ponen encima de la mesa el nombre de Amrabat y usted sabe también que está el Sevilla involucrado de por medio con negociaciones avanzadas, ¿en ese momento tiene alguna duda o bueno, hay que estar por encima de esas cosas independientemente del morbo que esto puede generar y que puede ocasionar en una ciudad como Sevilla? Bueno, fundamentalmente cuando la dirección deportiva pone un jugador, este o cualquier otro, lo que vemos que se haya trabajado, como siempre se hace, y que haya unos informes muy positivos detrás. En este caso lo había. Cierto que había rumores de que había otros equipos, como ha pasado en otras ocasiones, pero yo creo que lo primordial es que era un perfil que buscábamos y que reunía los requisitos necesarios. Los otros son situaciones anecdóticas. Buenas, Samuel Silva para el final de la primera vez de Sevilla. Ayer decía hermano que la operación de Antony ha sido quizá la más difícil de su carrera. Quería saber si también para el presidente y si en algún momento la ha visto en peligro en estos últimos días. Bueno, sí, ha sido una operación difícil. Ya dijimos en su momento que realmente pensábamos que lo que veíamos más factible era una cesión. El Manchester no quería cesión, quería vender al jugador y a partir de ahí pues empezaron las negociaciones. Y sí tengo que reconocer que hubo un momento que se rompieron las negociaciones, pues porque, bueno, también entiendo al Manchester por la inversión que hizo en su momento, pero bueno, nosotros tenemos que defender nuestros derechos, tenemos que tener en cuenta todos los equipos que al final los futbolistas suelen jugar donde quieren jugar y el futbolista quería jugar en el Betis y eso ha ayudado bastante a que pudiéramos materializar la negociación. Buenas, presidente, por aquí Joan Díaz de Estadio Deportivo. Hace más de una década desde que llegó al Consejo de Administración, desde entonces un título de Copa del Rey, numerosas clasificaciones a Europa, incluso la primera final de la historia, pero por el tamaño de esta operación, por la entidad que tiene, ¿no? Diría que es un punto de inflexión en el proyecto del Real Betis. Bueno, yo tampoco lo no lo determinaría o no lo tendría en cuenta como un punto de inflexión. Creo que es una operación importante de un jugador de talla mundial que nos va a ayudar mucho y lo hemos hecho más buscando su rendimiento deportivo y que el jugador aporte lo que ya aportó el año pasado. Tenemos también jugadores muy importantes, el propio Isco, y creo que se van a entender bien. Finalmente los jugadores de talla mundial suelen entenderse y lo que se ve pues es un juego atractivo y que se materializa finalmente en ganar partidos y hacer feliz a los béticos, que es de lo que se trata esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nacho Ventura, Canal Sur Radio. Se ha hecho un esfuerzo tremendo. En la última Junta General de Accionistas se hablaba de que se necesitaba vender para tener plusvalía y no tener que realizar otra ampliación de capital. ¿Cuál es el objetivo de este Real Betis Balompié cuando se le recuperen sus hombres, con los fichajes que ha hecho, un Amrabat que ha jugado de todo menos casi de delantero? ¿Cuál es el objetivo real para dar ese salto definitivo a ese objetivo que todos quieren y que es la UEFA Champions League? Bueno, el objetivo está lo más alto posible en todas las competiciones, tener un buen plantel, creo que lo tenemos para estar de nuevo en Europa
y a partir de ahí que todos tengamos el convencimiento, afición, jugadores que creo que lo tienen, cuerpo técnico, de que estamos capacitados para conseguir grandes retos. Luego esto es fútbol, tenemos rivales también que se han reforzado muy bien, pero creo que tenemos elementos para poder luchar de nuevo por estar en Europa y llegar alto en las competiciones. Hola, buenas. José Manuel Rodríguez para Zona Mixta, una para Manu. Sabemos que el último viaje de mercado es frenético siempre, la liga aprieta con esos límites, las salidas también, que a lo mejor muchas no suelen terminar de cerrarse. Le pregunto si ha habido alguna operación o alguna posición que se le te ha quedado en el tintero a la hora de cerrar este mercado. Bueno, todas las plantillas entiendo que son mejorables, ¿no? Por supuesto, por la del Real Betis también lo podría ser en otras demarcaciones que no se han reforzado, pero bueno, lo realmente importante ahora es que estamos súper satisfechos con el plantel que hemos comportado, un plantel de garantía y ahora pues un plantel del que el cuerpo técnico tiene la responsabilidad de sacar el máximo rendimiento para, como bien decía el presidente, intentar lograr quedar lo más arriba posible en todas las competiciones que disputamos. Para el presidente Rafael Pineda del País, habéis realizado un esfuerzo de, según mis datos, más de 62 millones de euros en compras de jugadores. ¿Eso os obliga económicamente al final o en este curso a tener, lógicamente, que vender algunos de vuestros activos? Bueno, más que las compras, lo que nos obliga es a cuadrar la cuenta de resultados, son los salarios y amortizaciones. Indirectamente las compras afectan desde el punto de vista que afectan a las amortizaciones, y lo que tenemos que entender es que para que el Betis pueda crecer dentro de lo que son los ingresos ordinarios, las ventas, las plusvalías, es una partida más que para nosotros cada vez más es una actividad ordinaria. Afortunadamente nos estamos moviendo bien en el mercado y podemos vender con plusvalía, y es la forma de poder crecer. Solamente con los ingresos ordinarios considerado antiguamente como ingresos ordinarios, muy difícil. Hay que obtener plusvalía. Sí, buenas, Pepe Lías de Mundo de Ti. Sí, presidente. Hablaba usted hace unos días del límite salarial, de que seguramente iba a ser el más grande de la historia. Supongo que después de estas operaciones de última hora habrá quedado totalmente destrozado, entre otras cosas porque por Antony se esperaba una cesión, al final ha sido un traspaso. Amrabat creo que se paga toda la ficha, que es una ficha alta también. ¿Cómo ha quedado ese asunto? Y al hilo, si eso va a seguir. Sinceramente no ha sido un gran incremento con respecto a lo que teníamos previsto de límite. Es verdad que tenemos un gasto de plantilla deportiva de la más alta de nuestra historia, también acompasado con el crecimiento que estamos teniendo en los ingresos y deportivamente. Yo creo que lo meritorio es que en un año donde vamos a realizar inversiones importantes como el estadio, pues seguimos apostando por tener una plantilla de cierta magnitud para conseguir objetivos. Pero ya digo, no me preocupa sencillamente el incremento que se ha producido con respecto a las estimaciones iniciales, porque son de orden de magnitud de 5 o 6 millones de euros más. Buenas, por aquí para el presidente Gonzalo Tortosa del Chiringuito. Bueno, sabe cómo esta ciudad, ya le vimos viendo después de acabar el mercado la rueda de prensa de Antonio Cordón, el director deportivo del Sevilla. No sé qué le pareció y si puede explicar un poco ese momento. Gracias. Bueno, realmente no pude escuchar la rueda de prensa completa. Lo que estábamos es saludando a Anthony, a su familia, que estaba puesto una televisión local. Por aquí está Tito, que lo estaba viendo y estaba viendo un poco como comentaban el final de mercado. Conectaron con la rueda de prensa y por curiosidad pues estuve escuchando 5 o 10 minutos, que es lo que me dio tiempo. La verdad que tampoco tengo conclusiones claras porque no pude escuchar mucho más y nada, hubo un momento que giramos la tele porque nos dijeron que no estaban viendo, pero bueno, hay que darle normalidad a todo esto y tampoco, desde luego, no tiene nada que ver con que me estuviera riendo o cosas que he escuchado por ahí, porque mi respeto al otro equipo y que cada uno tiene caminos separados y no tengo nada que reprochar ni comentar sobre esa rueda de prensa. Buenas, para Manu y para el presidente Alex Merida del Correo de Andalucía. Hermano, decías ayer que era la operación más difícil que habías llevado a cabo en tu vida. ¿Es también el fichaje más difícil, además de ser más difícil? ¿Esperabas esta repercusión en la ciudad, tanto en su llegada en el aeropuerto, que fue una locura, como que hoy en la presentación todavía haya béticos persiguiendo a Antony? Y para el presidente preguntarle, parece que ha salido bien de momento la salida y las entradas de la Cartuja en los 2 primeros partidos. ¿Qué valoración y qué balance hace al respecto? Sí, comentaba que hago partícipe también a
a pesar de nuestra juventud en esta industria, ambos llevamos ya 15 temporadas en el mundo del fútbol. Y obviamente cuando afrontas una negociación del tipo del fichaje de Anthony, cuando tienes por medio un club como Manchester United, que está en el top 5 a nivel mundial, un jugador de la calidad de Anthony, que no hace mucho pagaron 100 millones de euros por él, pues es una operación compleja, ¿no? Pero bueno, por suerte para el Betis, al frente de la operación había personas muy cualificadas, muy capacitadas, como el propio Álvaro, como Ramón, y teníamos toda una institución detrás apoyando desde distintos roles, desde distintos departamentos, y pues hemos logrado que la operación saliese adelante. Luego la bienvenida a lo que es el Betis no me sorprende, ¿no? Al final tengo la gran suerte de sentir este club desde siempre, sé lo que es el Betis, sé lo que supone para el bético que un jugador del nivel de Anthony llegue a esta ciudad, y si algo caracteriza a la afición del Betis, que es que apenas que se les dé algo ellos se vuelcan, y Anthony desde el minuto 1 se ha dejado todo por ellos, y ellos ahora pues se lo devuelven con estas muestras de cariño. Bueno, y con respecto al traslado a la Cartuja, o a lo que hemos llamado internamente el plan de movilidad, pues estoy contento, creo que la valoración que hago es positiva, incluso superando un poco las expectativas. Hay todavía temas mejorables, pero se está trabajando coordinadamente con policía y con ayuntamiento, y también está siendo crucial que los béticos colaboren y están participando siguiendo las recomendaciones que hemos hecho desde el club. Bueno, algunas de las cuestiones más interesantes que han comentado tanto el presidente Ángel Aro como el director deportivo Manu Fajardo en esa presentación de Anthony. Ha dicho Aro también que lo de Anthony no es una hipoteca, es un jugador de talla mundial, y estamos total y absolutamente de acuerdo con él, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que ha pagado el Betis por Anthony. Volvemos a repetir, es una operación, yo creo que de las mejores operaciones que ha hecho el Betis desde que están estos dirigentes al frente de la entidad. Vamos a ver después qué rendimiento da el futbolista, pero si el futbolista da un rendimiento similar al que dio la pasada temporada, yo creo que no cabe duda que estamos ante un futbolista de talla mundial por el que el Betis ha pagado un dinero que no se corresponde, que se me entienda bien, con la talla del futbolista, sino que ha sido mucho menor. Al final estaba obligado a vender el Manchester United porque el futbolista quería irse y porque además el Manchester no podía seguir soportando la ficha del jugador, y el Betis se ha aprovechado de ello. Bien, es cierto que es una amortización anual muy importante, entre fichaje y ficha en torno a los 10-11 millones de euros, pero que todo esto será barato si el futbolista sigue rindiendo al nivel que lo venía haciendo en el terreno de juego. Esto es lo que ocurre en el fútbol. Los futbolistas son caros o baratos, ni más ni menos que en función del rendimiento que den. Aquí no hay otra cuestión. Pues lo dicho, cerrado el capítulo en el Real Betis Balompié. Vamos a echar un vistazo antes de abordar también rápidamente algunas de las cuestiones que comentó ayer Antonio Cordón y algún detalle importante al que ha tenido acceso a esta casa que tenemos que poner encima de la mesa. Antes, como cada día, le echamos un vistazo a la prensa de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Bueno, rápidamente, empiezo por Marca, en marca.com del Real Betis Balompié, leemos Anthony entre lágrimas, era Betis o Betis, no había otra opción. Buscamos también la información del Sevilla Fútbol Club. Cordón, hemos recuperado en torno a 80 millones. En muchodeporte.com, los recientes fichajes se ponen las pilas en el Sevilla y también el Betis se lleva finalmente la cesión de Amrabat pretendido por el Sevilla. En el desmarque.com, Anthony rompe a llorar en su presentación. Volver al Betis es la mejor decisión de mi vida. Y en cuanto al Sevilla Fútbol Club, el titular Álvaro Fernández rechazó varias ofertas de segunda y otras tantas del extranjero para no salir del Sevilla. Y por último, en la edición digital de Diario de Sevilla, Anthony, venir al Betis es la mejor decisión del Sevilla. Venir al Betis es la mejor decisión de mi vida. Y del Sevilla, la sorpresa del Sevilla fue la alegría de Cordón. Radio Marca. ¿Y si el próximo apagón te deja a oscuras otra vez? En Social Energy te damos la solución. Instala baterías con sistema de backup. Solo así serás independiente energéticamente. Adelántate al mañana y lo mejor, sin sobresaltos. Tendrás el respaldo que necesitas en el momento preciso. Es el momento de unirte a la revolución de Siempre On. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Hola, yo soy Pucho. Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla. Ellos son Viva Suecia, están todos aquí. La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano. Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la 1. María, de él y ella. La alternativa. El primer adelanto del segundo disco de Art de Bogotá. Y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo. Los chicos de la maravillosa Orquesta del Alcohol. La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Radio Marca. On the blind side and down the back ways, the roads to sadness call. When you can't get what you need, you feel like taking a toss to it all. The sweet talk make a better man. You can feel the darkness rise. Sometimes you don't know. Seguimos adelante, 15 minutos para las 2 de la tarde y le tenemos que hablar también de la casa del TPV.com, el primer e-commerce de TPV en España, sin intermediarios, precios de fábrica, ahorrando hasta un 70% en tu TPV, PDA, impresoras, kioscos, cajones inteligentes, robots camareros, rollos de papel térmico y mucho más. Más de 25 años de experiencia, instalan en toda España, están en Camas, en la casa del TPV.com o en el 955-545-811. Bueno, antes de abordar la actualidad del Sevilla Fútbol Club también, algún que otro oyente. Hoy, desgraciadamente, tenemos poco tiempo. Mañana, que vamos a tener más tiempo, seguiremos dando entrada a las notas de voz, notas de audio que nos han ido llegando, por riguroso orden de llegada. Mañana seguiremos con ellas. Las notas de voz, notas de audio que llegan de la mano de Confisur, el lugar donde van a comprar los mayoristas más inteligentes, ya que allí encuentran los mejores precios de Sevilla. Todo ello en el polígono Carretera Amarilla. Buenas tardes. Bueno, ayer sonó un mensaje antiguo mío, por lo que me salto el partido del Athletic Bilbao y paso al final del mercado. Creo que se ha hecho 2 grandes fichajes, las cosas como son, pero sigue habiendo ahí el problema en defensa, porque el lateral derecho ha empeorado. Creo que se hubiese venido bien otro central. El lateral izquierdo de momento Juni no convence. Y el tema del 9, creo que tenemos uno de los peores delanteras que hay en toda la liga, es mi opinión. Por lo que yo apostaría más por Pablo García como 9, por delante de Bakambu y del Chimi. Buenos días, Radio Marca. Ante todo, enhorabuena por el programa. Para hablar de Sevilla, esperemos que los fichajes que ha traído Antonio Cordón pues nos sirvan para no pasar apuro esta temporada, que yo creo que es lo que deseamos todos los sevillistas. Si después hay algo más, pues mejor que mejor. Y también decirle al señor Aro y al señor Catalán que por lo visto allí encendieron la televisión para ver la rueda de prensa del señor Cordón, seguramente para reírse de haberle quitado el fichaje pues nada, decirle que esperemos que cuando sea al revés, que lo será, porque el Sevilla no olvida, pues que se lo tomen con la misma filosofía. Buenas tardes, Radio Marca. Pues señores, el último día del mercado de fichaje eleva mucho la nota del Betis, de su dirigente, de su dirección deportiva, y han hecho 2 pedazos de fichaje. Antonio de Triana, el amigo Anthony, y el señor Amrabat, que me parece a mí un centrocampista de bastante nivel, físico, que le hacía falta al Betis ese tipo de futbolista, agresivo, sí, tiene salida con la pelota, es dinámico. Señores, le pongo a la planificación un 8. Me ha faltado un punta de más nivel, pero claro, y algunas salidas como Ricardo, Bakambu, Ershimi, pero todo no puede ser. Pero ha subido mucho la nota del mercado y tiene el entrenador ahora mucho equipo para hacer cosas. Buenos días. Gracias, Mañana le daremos más cancha a los oyentes, que pedimos disculpas que hoy vamos más apretados de tiempo en el 660 50 57 09. Eran muchos sonidos los que teníamos que escuchar. Insistíamos que el Sevilla yo creo que finalmente hizo lo que pudo. Alexis, Batista Mendy y Fabio Cardoso fueron los refuerzos inscritos. El Sevilla ha vendido por valor de 55 millones de euros y ha gastado 250.000 euros. Esto yo creo que es un claro termómetro de cómo está la entidad, de la situación ruinosa a la que han llevado los actuales dirigentes del Sevilla a la institución sevillista. Batista Mendy, Alfon, Suazo, Fabio Cardoso, Alexis, Azpilicueta y Blachodimos.
altas. Las salidas: Vadé, Luque Bacchio, Idumbo, Suso, Pedrosa, Rafa Mir e Igea Nacho. Querido Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín Varela? Muy buenas. Pues este es el asunto: 55 millones de ingresos, 250.000 euros de gastos. Sí, hombre, yo creo que la planificación del Sevilla estaba muy cogida con pinzas porque la disponibilidad económica era la que era. El Sevilla, aparte de vender a sus mejores futbolistas, que es algo que estaba previsto, creo que se ha quedado solamente en el tintero Juanlu, iba a incorporar a futbolistas a coste cero. Creo que eso no es responsabilidad de Antonio Cordón. Hay que mirar más arriba. Hay que mirar más arriba a los gestores del club, pero yo creo que en el Sevilla, por todo lo que venimos contando durante el verano, sí que se han manejado mal los tiempos de ciertas operaciones, se ha estirado el chicle un poco más de la cuenta, pensando que otros equipos iban a subir la oferta, y finalmente llegaron las prisas en el último día de mercado y se ha tenido que vender al futbolista más determinante de la plantilla, por mucho que el técnico haya preferido a Vargas que a Luque Bacchio. El jugador más determinante de la plantilla es Luque Bacchio, y se le ha tenido que vender a prisa y corriendo por una cantidad económica bastante baja comparado con otras ofertas por jugadores que eran suplentes en la plantilla. Por tanto, yo creo que más allá de centrarnos en Antonio Cordón, que está claro que tiene responsabilidad, hay que mirar un poco más arriba, pero para mí, la parte mayor de culpa que tiene la dirección deportiva es el mal manejo de los tiempos en ciertas operaciones que no se han ejecutado y que han provocado que el Sevilla pues haya tenido que vender a Luque Bacchio a prisa y corriendo por una cantidad muy baja. Detalles de la comparecencia ayer, que termina más allá de la hora bruja de Antonio Cordón, tras el cierre de mercado. Vamos a escuchar un primer extracto en el que, bueno, pues yo creo que esto también enfadó un poquito al personal. Primero hizo balance, pero después siguió hacia adelante y decía esto sobre lo que había vivido este verano. Bueno, yo no sé, estoy muy feliz, la verdad que me he divertido mucho. Ha sido un verano como todos los trabajadores de cualquier otra, de cualquier empresa. Todo el mundo trabaja. Y cuando uno trabaja pues se divierte en esto que a uno le gusta. Entonces yo sinceramente me he divertido mucho, estoy muy contento, creo que hemos hecho un equipo competitivo y creo que bueno, los resultados y el final del año dictaminarán cómo realmente hemos diseñado todo el conjunto del Sevilla, con un entrenador nuevo, con una dirección deportiva nueva, con jugadores que han salido, jugadores que han entrado. Bueno, esperaremos a ver cómo evolucionamos. Indudablemente, cuando uno trabaja en la profesión que le gusta, se divierte más. Siempre digo que cuando venimos aquí a la radio nos cuesta menos venir a trabajar porque al final venimos a hablar de fútbol, ¿no? Que es lo que nos gusta. Pero si viniésemos a trabajar y nos encontrásemos los micrófonos rotos, las sillas sin patas, los cristales hechos polvos, digo porque claro, no creo que se haya podido divertir mucho Antonio Cordón al no haber tenido Pineda disposición económica ninguna prácticamente para fichar. Hombre, básicamente porque ha estado muy cogido de pies y manos, ¿no? Claro. Ha estado de pies y manos el director deportivo en una situación ya no solo por el tema económico a la hora de realizar traspasos, sino por el margen salarial que le ha impedido hacer operaciones, claro, y que ha tenido que le ha obligado a firmar a jugadores que son muy, muy desconocidos. Hombre, entiendo que se haya divertido. Ahora habrá que ponerle nota también en función de lo que vayan demostrando los jugadores, porque aquí hay una obviedad. El Sevilla ha perdido a sus dos mejores futbolistas del año pasado, al mejor central y al jugador que metía goles, que hizo 11 tantos y que le dio una barbaridad de puntos en partidos donde el Sevilla casi ni tiraba portería. A partir de aquí habrá que ver cómo funcionan los refuerzos. Creo que el Sevilla arriba ha perdido al jugador más importante y lo que ha traído es un futbolista muy veterano que hay que ver cómo está. Y atrás ha perdido a su futbolista más importante. Claro, atrás es una incógnita porque yo no sé cómo va a rendir ni Azpilicueta ni Cardoso, no sé cómo va a rendir Mendy en el doble pivote. A priori tiene más argumentos, tiene más jugadores en la parte de atrás, pero claro, el sistema defensivo lo tienen que arreglar con rendimiento individual y también por parte del técnico, ¿no? Por parte del tema global. Y arriba, indudablemente, el equipo es peor, ¿no? Porque si tú pierdes a dos futbolistas, y Dumbo no lo voy a contar mucho porque no le ha dado casi nada al Sevilla, pero Luque Bacchio se lo ha dado todo. Si pierdes a Luque Bacchio y el sustituto es Alexis Sánchez, por mucho que lo vendan como un complemento, al final se ha marchado uno y ha venido otro, el Sevilla arriba es bastante peor. Salidas, ofertas reales. Uno de los aspectos puntiagudos de la comparecencia de ayer, porque ahora vamos a aclarar algo. Esto decía Cordón.
José Luis, te voy a responder ya parte de Juanlu, te respondo por más situaciones porque supongo que muchos vais a preguntar por lo mismo, ¿no? Al final, es cierto que han venido ofertas, ¿no?, por jugadores al club, varias ofertas. Nosotros del Nápoles no ha habido en ningún momento ninguna oferta oficial. Ha habido muchos rumores, muchos quizás desgastes con posibilidades de que decían que llamaban, que podían, pero en ningún momento el Sevilla ha negociado con Nápoles. O sea, no ha llegado nunca ninguna oferta. Decían, oye, la pueden mandar, no la pueden mandar, pero en ningún momento ha habido esa oferta. Sí ha habido otras ofertas, en cambio, del mercado inglés, y bueno, por circunstancias, por H, por B, pues a lo mejor pues hay jugadores que entienden que no es el proyecto, que no es el lugar, que les gusta su ciudad, que quieren pelear por su club, por hacerse más grande aquí, y deciden, a pesar de las condiciones que el club pueda tener económicas o que puedan ser oportunidades que a nosotros pues a lo mejor nos hubieran solucionado, pero hay que respetar a las personas, a los jugadores, y al final, como yo digo, el tiempo da y quita razón, y ya veremos. Pero te puedo decir que del Nápoles en ningún momento nosotros hemos negociado nada con ellos. Y a todo esto, Pineda, claro, las cosas al final, si uno indaga, acaba descubriendo que no son tan así. Sí, sobre todo porque en el mundo del fútbol a veces se dicen muchas medias verdades que pueden ser incluso peores que las mentiras. Y durante todo el verano hemos contado, porque hemos estado trabajando, hablando con una parte y con otra, hay un interés real del Nápoles, y hoy pues hemos seguido preguntando, investigando con fuentes directísimas de la negociación, ¿no? Esta casa, Radio Marca, ha accedido incluso a la oferta que el Nápoles le presentó al Sevilla el 15 de julio. 15 de julio. Al papelito, ¿no, Pineda? Sí, oferta de 17 millones de euros a pagar en 4 plazos. Un plazo ahora este verano, otro plazo el verano de 2026, otro plazo el verano de 2027 y otro plazo el verano de 2028. 4.250.000 euros cada plazo. En total, 17 millones de euros. Eso era el 15 de julio, decía. Eso es el 15 de julio. Margen suficiente para negociar, para aceptar la oferta o incluso para apretar e intentar aceptar. Es más, voy a contar otro detalle. Según nos cuentan a nosotros fuentes directas de la negociación, el Nápoles transmitió un par de semanas antes del cierre del mercado que estaban dispuestos a ofrecer un poquito más de 18 millones de euros. Aquí no te hablo de oferta por escrito porque no lo hemos podido contrastar y lo que no se contrasta no se cuenta, pero sí que nos cuentan que la intención del club italiano era subir un poquito la oferta. El Sevilla estaba plantado en 20 millones de euros, entendían que el Nápoles, porque sobre todo Conte quería con insistencia al jugador, iba a llegar a esos 20 kilos, finalmente el Nápoles no ha querido llegar a esos 20 kilos y la operación un par de días antes o 3 días antes del cierre del mercado se terminó de romper por completo. Esta es la información. A partir de aquí, la opinión, el Sevilla ha querido tensar mucho la cuerda, esperaba que el Nápoles iba a llegar a esos 20 kilos y finalmente no ha llegado, y por no ingresar esa cantidad que le hubiera dado margen para escribir a futbolistas y tiempo para acudir al mercado, pues ha tenido que vender a Luque Bacchio a prisa y corriendo por una cantidad, en mi opinión, muy, muy por debajo de lo que vale el futbolista. Mi opinión es que tú no puedes vender a Luque Bacchio, que se me entiende bien, por la cantidad de dinero que lo has vendido y dejar de vender a Juanlu por la cantidad de dinero que le han ofrecido. Yo creo que esa es la conclusión, Pineda. Luque Bacchio, venta, vamos, sin duda alguna, por debajo de su valor real. Juanlu, venta necesaria y por encima del valor para mí del futbolista que no ha llevado a cabo el Sevilla. Claro, y aquí por muchas aristas que se quieran meter en la ecuación o muchas cosas que se puedan tener en cuenta como la edad o la proyección del futbolista, aquí hay una realidad. Tú has vendido a tu mejor jugador, el que hace 11 goles, que sí que tiene 28 años, por 20 millones más 4 en variables, por un titular indiscutible, que es el que te desatasca los partidos, y no has vendido a un jugador que era suplente del Sevilla por 17 millones de euros. Por tanto, si esa cantidad que varía entre 3 o 7 en función de las variables y que no tiene ningún tipo de comparación, porque no se admite ningún tipo de comparación en el rendimiento deportivo entre los que le da el equipo Luque Bacchio o Juanlu, pues claro, no tiene ningún tipo de sentido. Contado queda. Gracias, Pineda. Sigue disfrutando. Nada. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Hasta ahora. Pues eso es lo que hay, señores. Hemos podido tener acceso a la oferta por escrito que el Nápoles presentó al Sevilla. 15 de julio, 17 millones de euros a pagar en 4 plazos. Y posteriormente, otra oferta, ya esta, digamos,
no por escrito, pero sí nos han confirmado que él estaba dispuesto a subir a los 18 millones de euros el conjunto partenopeo. Pues nada, a ver qué ocurre, a ver, la competición va a dictar sentencia y nosotros aquí lo iremos contando. Llegamos al final, señores. Gracias como siempre por haber estado ahí. Pasen una feliz tarde. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.